Un expediente más de cartógrafos del tiempo. Soy el tripulante número 7. Eso es todo lo que necesitas saber. Aquí, donde el tiempo es una broma de mal gusto contada al revés, los nombres son irrelevantes. Pero hay algo que sí recuerdo. Una imagen persistente. Una mujer. Una cartógrafa. Una exploradora de los confines del tiempo. El error más humano y el más peligroso. Porque aquí, amar está prohibido. Es simplemente un tabú. No por moral, no por ética, sino porque el amor distorsiona la misión. Y cuando viajas al borde del colapso temporal, una emoción fuera de lugar y ajena a ti puede destruirlo todo. Absolutamente y literalmente. Todo. No tengo un pasado fijo. Nací en 1983, o tal vez en 2146, o quizás nunca nací. Mi historia se reescribe con cada salto. La única constante, el número 7, y el recuerdo vívido de ella. Mi ancla, mi cicatriz cronológica. Mi última conexión con la realidad. Desde el primer experimento, los cartógrafos diseñaron un protocolo de retroalimentación temporal y reglas simples para evitar la proliferación de emociones vanas. Mis órdenes se reducen a: yo observo, registro, transmito a un nodo fuera del tiempo. Y sí, ellos lo leen antes de que yo lo escriba. Causalidad invertida. Bienvenido al juego. Un juego que se hace cada vez más retorcido. Hoy voy a romper el protocolo, porque el origen del proyecto Cartógrafos no fue por una institución. La iniciativa partió de muchas instituciones sin nombre, que buscaban evitar una profecía, el final de todo. Y como toda profecía, el final ya estaba escrito, a menos que el origen fuera reescrito. Y lo lograron, pero como toda intención de hacer algo bueno. Y claro, como toda promesa de una élite sin rostro, el control se degeneró. Información filtrada, eventos manipulados, verdades enterradas bajo la clasificación, riesgo temporal clase 7. Y en medio de todo, en el afán de mantener todo a flote, están los cartógrafos y tripulantes. Pero ¿cuál es la diferencia entre un tripulante y un cartógrafo? La realidad es que nos entrenan igual, nos usan igual, pero el tripulante es el cuerpo, el instrumento. Somos los ojos y la carne. Dormimos en cápsulas fuera del tiempo. Comemos memorias procesadas. Y si algo sale mal, simple y silvestremente nos olvidan en el tiempo. Quedamos varados, con la instrucción de destruir toda evidencia y tecnología, y con el reto de sobrevivir en ese punto de tiempo, o refugiarnos en cualquier manicomio. Al final, si tu mente no está preparada, demasiado tiempo sin la máscara psicoaislante, terminas siendo un demente. La máscara no me protege del enemigo, me protege de mí mismo, de la versión de mí que vio demasiado, de la que tocó una línea prohibida, de la que amó y aún escucha en sueños ajenos. El cartógrafo, en cambio, decide, interpreta, borra. Tiene acceso a las versiones no aprobadas de la historia. Y lo más importante, sabe cómo manipular el tiempo para protegerlo. O eso dicen. Sabemos que toda esta travesía nació con el objetivo de evitar la profecía. Aún recuerdo cuando vi por primera vez ese grabado en arcilla. Ese grabado bajo la influencia de los Anunnakis. Sí, son muy reales. Esa inscripción sigue haciendo ecos en mi cabeza cuando el 22º portador del cetro de la cruz se siente sobre la silla del pescador. Los sellos del cielo se abrirán y la tierra temblará. El hilo del tiempo se enredará en su propia sombra y la carne del hombre olvidará su origen estelar. El silencio cubrirá la voz de los antiguos y la memoria será piedra partida en lenguas confusas. No será el metal, ni la llama, lo que consumirá al hombre. Será la activación del mecanismo del sol naciente artificial.
Solo los guardianes del mapa, los que caminan sin nombre ni tiempo, podrán cerrar el ciclo antes de que el eco de la verdad despierte al caos. Esa profecía dio todo el sentido para convertirme en el mejor tripulante. A pocos pasos de ser un cartógrafo, hasta que ella apareció. No todos los mapas llevan a un lugar. Algunos te devuelven al origen y otros te conducen directo a la grieta. Hoy no vengo a contarte cómo empezó esta historia, sino por qué tuvo que empezar. Y como siempre, todo se resume en una sola coordenada cronológica. La cartógrafa, número 3. Antes de que fuera cartógrafa, fue tripulante. Cruzó 36 veces. Perdió la fe en la 22 y en la 37 me encontró a mí. Yo aún creía, ella ya no. Su mente era un instrumento de precisión. Leía los ecos del tiempo como quien toca un piano roto, pero aún así saca melodías. Sabía cosas que no nos enseñaron. Manipulaba cristales de resonancia como si fueran antenas del alma. Decía que el tarot no era adivinación, era la arquitectura simbólica del tiempo. Y aunque éramos polos opuestos, incompatibles, numéricamente y temporalmente, nos encontramos para moldear el tiempo y a nosotros. 3. Todos creímos que el objetivo era evitar la profecía, la del último papa, la apertura de los sellos, la activación del sol naciente artificial. Ya sabes, esa pequeña advertencia que encontraron en tablillas mesopotámicas, escritas en un idioma que no debería existir, y firmadas, según los ecos, por los propios Anunnakis. Esa era la amenaza. Eso nos motivó a crear el proyecto Cartógrafos y a diseñar el cronovisor, a dividir el tiempo en niveles de riesgo, a trazar el mapa y luego a cruzarlo. Pero hubo un error, un pequeño detalle que olvidamos: la humanidad. Cuando creímos haber evitado el colapso, no detuvimos los saltos, porque ya no eran preventivos, eran lucrativos. Las instituciones sin nombre descubrieron que los niveles de riesgo no eran amenazas, eran oportunidades. Saltaban para alterar resultados, cambiar resultados de guerras, acelerar tecnologías, construir Internet, censurar a Nicolás Tesla. Y en medio de eso, nosotros, cartógrafos convertidos en custodios de mentiras, tripulantes reducidos a carne de reciclaje. Un día éramos exploradores del tiempo, al otro, peones en una partida que ya estaba escrita. El fin del mundo era una distracción, una excusa perfecta para seguir saltando y modificando. Pero ella lo descubrió. La cartógrafa número 3. Tarde, pero lo hizo. Aunque teníamos métodos, ideas totales y completamente diferentes, compartíamos el mismo objetivo. Y cuando quiso hablar, la encerraron en un bucle temporal sellado con frecuencia fractal. Ni pasado ni futuro, solo la repetición. Un castigo disfrazado de protocolo, pero se les olvidó algo. Un error que no pudieron calcular. Yo la amaba. Y esa falta de compatibilidad entre Tres y yo hizo que un eco retumbara, el cual me permitió localizar ese fractal. Porque el amor, por más prohibido que sea, deja una huella, activa arquetipos. Los arcanos no son símbolos de feria, son estructuras del alma. Ella era el arcano 3, la emperatriz. Y yo, el 7, el carro, creación y movimiento. Y con este baile de energías, comenzó la rebeldía, la grieta. Mi voz. Este no es el final del capítulo, es el final de la mentira. Porque esta historia no trata de salvar a la humanidad. Se trata de entender por qué no deberíamos hacerlo. Y eso, amigo mío, lo veremos en el siguiente salto.